Saludos oyentes y quienes nos visualizan en el día de hoy, mis compañeros panelistas. Scarlett Taveras, Wilmer Ventura, Mariel Vargas, Lauri García, Charlene Cabrera. Y finalmente quien les habla, Scarlett Lima. Estaremos hablando sobre un tema muy importante dentro de la farmacología y es la farmacovigilancia dentro de nuestro país, la República Dominicana. Entonces, a modo de contextualización, para introducirnos en el tema, me gustaría plantearles la siguiente pregunta, y es que, ¿cuántas reacciones adversas ustedes creen que ocurren diariamente, o mejor aún, cuántas de estas están siendo verdaderamente reportadas? Bueno, Muchas. seguro suceden. Bueno, según la data, solamente una minoría de estas reacciones han sido reportadas. y es precisamente aquí donde empieza el problema. Bien. Nosotros somos el equipo número 1, representante del código 003 en la Universidad Católica del Cibao, y en el día de hoy estaremos hablando, como ya mencioné, sobre la farmacovigilancia en la República Dominicana, destacando así sus aspectos importantes, su estado actual, igualmente la importancia que ésta tiene y cómo nos formará como futuros profesionales de la salud, y no obviar la parte de cómo ésta se regula y por quiénes se regula. Entonces, para nosotros entender de qué estamos hablando, para posicionarnos en un punto específico, debemos saber en qué consiste o cómo se define la farmacovigilancia. Entonces, para ello me gustaría que uno de ustedes pudiera compartir a su entender cómo se podría definir esta. Bueno, realmente la farmacovigilancia se define como aquella la cual está encargada, y también una actividad por parte de salud pública, la cual detecta, previene, también ayuda a lo que es la evaluación y la comprensión de aquellas reacciones adversas que ocurren gracias a fármacos y a vacunas también, como también problemas que están relacionados con ellos. Así es, ya que esto representa lo que es un sistema de manera continua que se alarga incluso hasta cuando ya los medicamentos han salido al mercado. Exactamente, porque es que en definitiva los ensayos clínicos, como hemos estado viendo en clases, no reflejan realmente lo que es la realidad poblacional. Pero ¿saben dónde sí se evidencian? ¿Dónde? En la práctica diaria. Aquí es donde podemos observar esas reacciones que no son dichas espontáneamente. Por ejemplo, siguiendo lo que tú dices, en la práctica clínica, cuando nosotros como futuros médicos indiquemos un fármaco, por ejemplo un AINE, y nuestro paciente, días posteriores de iniciar el tratamiento, esté presente, por ejemplo, hemorragias digestivas. Esto realmente no es lo esperado. Yo entiendo que en esa parte tú diste justo en el punto crítico de lo que estamos desglosando, y es porque en base a ese caso clínico, esa hemorragia que se presentó en el paciente, ¿acaso fue una reacción que se esperó? O mejor aún, pudo haber sido prevenible, o en caso de, se reportó siquiera. Bueno, respondiendo a estas preguntas, en teoría sí, lo que se espera es que esto se reporte, ya que de lo contrario se puede perder información importante que puede evitar estos casos. Sí, así es. Pero entonces, en base a lo que ustedes plantean, queda en evidencia que el sistema verdaderamente sí existe. Pero entonces, ¿qué organismos y con qué fines o propósitos lo están regulando? Porque no vamos a formar una entidad únicamente para, por así decirlo, presentarla y ya, y no tener la capacidad de manejarla. O sea, quiénes y cómo lo hacen. Bien, en nuestro país, la República Dominicana, esto está a cargo, la farmacovigilancia está a cargo de lo que viene siendo la DGMAPS, que la DGMAPS no es más que la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios en la República Dominicana. Este es una dependencia del Ministerio de Salud Pública, y este se encarga de lo que es vigilar y fiscalizar los medicamentos y productos para el consumo humano. También cabe agregar que este cumple un rol fundamental, ya que uno de sus pilares fundamentales es que recibe reportes de reacciones adversas provenientes principalmente de los profesionales de salud, lo cual es conveniente, Claro. ya que estos son los que se mantienen al tanto de esa reacción del fármaco en los pacientes que estos tratan. Sí, incluso agregando lo que mi compañera está hablando, es que realmente ese proceso está determinado por 3 factores importantes, como es, por ejemplo, la causalidad, básicamente la causa de, la severidad, y también como de darle ese seguimiento a esos reportes que se han hecho de esas reacciones. Pero sin embargo, el sistema depende de gran medida de esas notificaciones espontáneas, ya que si el
personal de salud pues no hace estas notificaciones espontáneas, pues esto lleva a que este proceso sea más ineficiente. No, y que esa última parte que tú mencionas, es necesario que de ser reportadas deban ser inmediatamente, porque en caso de que fueran tardías podría perderse información, como decía mi compañera, y no solamente que se perdería información, sino datos claves, porque por ejemplo yo puedo reportar, pero en caso de que a mí me esté faltando algo en específico, ya eso podría alterar una posible prevención más adelante. Entonces, anteriormente hemos mencionado mucho el término reacciones adversas y debemos saber pues en qué consiste, o sea, qué son las reacciones adversas. Bueno, existen reacciones adversas medicamentosas que, tal como lo indica su nombre, son reacciones inesperadas a cuestiones medicamentosas, es decir, medicamentos que se suministran. Entonces, ¿por qué son inesperadas? Bueno, porque nosotros sabemos que tenemos esquemas, tenemos protocolos de administración de medicamentos y de tratamientos. Entonces, en el momento en que nosotros le indicamos a un paciente un medicamento en la dosis terapéutica deseada, o sea, que nosotros requerimos y que es la adecuada para ese paciente, y aparece una reacción que nosotros no preveníamos, como por ejemplo mencionó mi compañera anteriormente, la hemorragia, es muy difícil para nosotros tratar de prevenir, porque es que esa pequeña dosis que nosotros suministramos no era la que iba a provocar o ocasionar esa hemorragia. Entonces eso, por así decirlo, se convierte en una limitación. No, claro, incluso a veces se enfocan más en tratarlo que en reportarlo, o sea, se olvidan de reportarlo y lo tratan. Y eso realmente es una limitación, como dice mi compañera. ¿Por qué? Porque limita la capacidad del sistema de poder encontrar, de poder detectar esas señales de alerta. Y desde el punto de vista clínico, pues aquí el más afectado es el paciente. Exactamente, porque ya lamentablemente no reportar lo que es una reacción adversa es perder la oportunidad de poder tomar evidencia y la oportunidad de generar lo que son decisiones. Claro, y agreguemos también que en medicina no hay nada más importante que la evidencia para la toma de decisiones. No, y en efecto, porque en la actualidad nos estamos basando en, valga la redundancia, en una medicina basada en la evidencia. Ya no estamos tratando en base a lo que se pretendía antes, así decirlo, como los conocimientos adquiridos, sino evidencias, casos que se han visto anteriormente. Y entonces, como hemos mencionado anteriormente, el sistema existe y parte de los miembros de ellos, como mencionaban, son médicos, que nosotros podríamos pues entender que son personas comprometidas con la salud. Entonces, mi pregunta es ¿por qué entonces siguen ocurriendo estas reacciones adversas? ¿Por qué estas no fueron prevenidas? Porque si ya lo hemos visto en casos anteriores, ¿por qué siguen apareciendo? Bueno, yo diría desde mi punto de vista, añadiendo lo que dices, es que realmente es una responsabilidad compartida. Es decir, que está bien, ya existe el sistema, pero los médicos de por sí no están complementando, no están integrando lo que viene siendo la práctica clínica con eso de reportar esos casos clínicos, no lo están haciendo parte de. Exactamente, ya que no es una falta de estructura, sino que es una falta de una implementación efectiva. Exacto. Y a eso también agreguemos la falta de educación en farmacovigilancia durante lo que es la formación médica. Exactamente, por lo mismo que menciona mi compañera Laura, y por la falta de educación acerca de lo que es la farmacovigilancia, es que muchos del personal de la salud, principalmente los médicos, se le olvida lo que es el impacto que esto puede tener de no reportar. Incluso agregando lo que tú dices, actualmente existen muchas formas de uno poder reportarlo y esto, por ejemplo, hay programas que están encargados de regular esta parte y también incluso existen hasta organismos internacionales, redes internacionales en el país, donde estos pues ayudan a que nosotros tengamos un mejor reporte de estos, pero realmente no lo estamos utilizando, no estamos haciendo uso de manera adecuada de ellos. Exactamente, como estamos en una era de lo que es la tecnología y la digitalización, estos problemas deberían reducirse, pues se deberían digitalizar estos reportes y básicamente así se puede reducir lo que es la falla en estos. Bien, para ello debemos de mantener en constante actualización o capacitación del personal de salud,
ya que esta sirve para que este personal pues esté actualizado y también ayude a mejorar el sistema y también comprenderlo y usarlo correctamente. Bien, ya que escuchamos todas estas ideas, a mí me gustaría plantear lo que es una reflexión. ¿El sistema existe, pero está subutilizado? Podría decirse que sí, pero en base a lo que ustedes han mencionado, me gustaría pues realizar una síntesis. Y es que, como mencionaba, cuando no existe una educación previa a la situación de reportar, pues obviamente el médico no va a tener la intención de hacerlo, porque quizás no se le recalcó la importancia o el impacto que esto podría tener en la prevención de futuras reacciones adversas. Además, como mencionaba mi compañero, también está la capacitación del personal. Cuando se realizan actualizaciones, ¿verdad? Debe capacitarse el personal, porque nadie nace sabiendo, entonces debemos aprender cómo acceder a ellas, cómo manejarlas. Entonces, cuando se surge esa limitación de que una persona no entiende cómo acceder a ese sistema, pues ¿por qué va a optar? Bueno, pues por no reportar, porque si yo no entiendo cómo hacer algo y no tengo una persona que me explique cómo yo podría hacerlo, pues entonces yo voy a optar por no hacerlo, por cuestiones ya sea de no cometer errores o de no equivocarme, o de que incluso yo podría pensar que así yo protejo más al paciente. Exacto. Entonces, como mi compañera mencionaba sobre su reflexión, es muy importante y me pareció muy interesante la forma en la que todos ustedes la abordaron. Y aunque nos estamos basando en un contexto nacional, debemos saber sobre la internacionalidad. Y es que existe alguna relación entre los programas o sistemas de farmacovigilancia nacionales e internacionales, o cada uno de ellos se comportan de manera independiente o individual. No, realmente te voy a explicar. Eso realmente es como de manera a nivel global. Básicamente está dirigido por lo que viene siendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esta, a través de redes internacionales, cada país va como subiendo en una data, podemos decir como una recompilación de informaciones, todas esas reacciones adversas que suceden, y así todos tenemos acceso a esas informaciones. Totalmente de acuerdo contigo, ya que esto nos permite detectar riesgos de una forma más rápida y eficaz. Exacto, y convierte cada reporte individual en una interacción global, lo cual entonces sí, lo que hay una gran interactividad. O sea que básicamente, según lo que me dicen, es como si fuera una red, donde cada país o nación va pues adjuntando información, y entonces entre todos forman, por así decirlo, un trabajo colaborativo en donde se puede consultar. Me parece muy interesante porque no podemos trabajar independientes, sino que así, si trabajamos todos unidos, o sea, todos estos sistemas de farmacovigilancia, podemos obtener más información, entonces podemos consultar muchísimo más, y que no todos los casos presentan las mismas sintomatologías, por así decirlo. Entonces así podríamos descartar unos y tomar otros, y así tener una mejor prevención o un mejor diagnóstico. Entonces, según lo que hemos expuesto, podría decirse que el problema no es que no exista farmacovigilancia. Entonces, ¿cuál vendría siendo? Bueno, yo diría que en efecto existe, porque hemos estado hablando de ella y demás. Lo que pasa es que no se está aplicando como debería. Y por ejemplo, añadiendo lo que decías anteriormente, lo que decían básicamente me lleva a pensar de que esa es la razón por la que hay una tasa baja de notificación, y que realmente el dominicano como que no tiene esa cultura de realizar reportes y eso realmente es un problema. Y es que, como dicen, el sistema no falla por lo que hace. Exacto, entonces como dijo mi compañera, falla por lo que no se reporta. Así es. Entonces, básicamente, nosotros hemos llegado a un segmento final. Sé que cada uno de ustedes pues tiene puntos de vista diferentes, o sea, opiniones, cada uno tiene su concepto, su definición. Sin embargo, hemos tenido la dicha de coincidir en un mismo punto de vista con respecto a la farmacovigilancia, y es que como futuros médicos, Dios mediante que seremos, es importante nosotros involucrarnos en esta educación con respecto a la farmacovigilancia, ya que nosotros debemos asumir un proceso activo dentro de esto, porque evidentemente, ¿quiénes son los que vamos a tratar con los pacientes? Nosotros. Entonces, pues
evidentemente nosotros debemos de estar involucrados en esto porque debemos darle seguimiento a nuestros pacientes. No solamente se trata de indicar un medicamento porque sí y ya simplemente dejar que el paciente pues se desenvuelva como pueda. No. Eso es así. Y no hay también que, en conclusión, uno podría decir de que esas reacciones no reportadas pues van a presentar un grave problema, como hablábamos ahorita. Va a representar un riesgo potencial para otro paciente. Exactamente. Porque eso lo que viene representando es como una evidencia de que la farmacovigilancia no es un requisito administrativo, Sino también un acto médico. Es parte de la responsabilidad clínica. Claro. Entonces, ¿saben el motivo y el porqué de? Es que nosotros no solo estamos tratando enfermedades, sino que nosotros también debemos vigilar los efectos de nuestros tratamientos. Así es. Entonces, este tema es muy importante, sumamente importante, y nosotros debemos tenerlos siempre pendientes, no podemos obviarlos. Espero que esto nos haya servido como un recuerdo, no temporal, sino para toda la vida, de que en caso de que uno de nuestros pacientes al medicarlo presente reacciones adversas, deben reportarse, porque así estamos contribuyendo con la mejoría y el avance de la medicina. Entonces, muchas gracias a quienes nos visualizan, esperando que este contenido haya sido de total enriquecimiento para ustedes. Compañeros, espero poder seguir compartiendo este tipo de dinámicas con ustedes, que se sigan repitiendo y Con podamos placer, en verdad. desglosar más temas. Y bueno, gracias. Eso ha sido todo de nuestra parte. Ha sido un placer. Gracias. Bye.